muchas gracias y gracias por la invitación. Bueno, entonces para empezar, el calcio en la OCT, por lo más básico, el calcio, como vemos aquí, se ve en la OCT que produce baja atenuación y también baja retrodispersión. Y la otra característica importante del calcio es que da unos bordes muy bien definidos. ¿Cuál es la sensibilidad de la OCT para detectar calcio? Pues aquí vemos en este estudio del doctor Yabushita que la sensibilidad para lesión fibrocálcica es del 95-96%. Aquí eran dos observadores, por eso hay dos números. Y la especificidad es alrededor del 90, o es del 97%, al menos en este estudio. En el estudio del doctor Brown, que evaluó la variabilidad inter e intraobservador, vemos que para calcio, que es lo que estamos viendo aquí, aquí vemos el observador A, el observador B, vemos que hay una concordancia importante con un kappa de 0,75. Y aquí abajo vemos el diagrama de Bland-Altman, donde tenemos el arco de calcio aquí abajo y de un observador, y aquí tenemos el del otro observador, y la correlación aquí se ve, es buena. Sin embargo, pues da la impresión de que hay algo de túnel, ¿no? Entonces, lo que da la impresión es que más o menos, digamos, de 150 para atrás hay una correlación mejor que de 150 para adelante, pero en general todas las observaciones se ven dentro del rango de acuerdo. Este es un estudio interesante de este año en donde se vieron la concordancia que había entre los core labs y los patólogos. Y para lo que estamos viendo ahorita, que es calcio, la concordancia es buena, 0,83, cuando estamos hablando de calcio estable, digamos. Pero para calcio nódulo cálcico, la concordancia no fue tan buena, y eso que estamos hablando pues de los expertos mundiales en OCT. ¿Qué es mejor para lesiones calcificadas? IBUS o OCT, en esta publicación reciente también de la doctora Meara, vemos que se recomienda o se sugiere que la OCT y el IBUS son igual de buenos para calcio superficial y para calcio profundo. Obviamente hay algunas circunstancias en las que el IBUS puede ser mejor, como cuando hay insuficiencia renal, y hay otras en las que el OCT puede ser mejor, como cuando hay un síndrome coronario agudo con una lesión ambigua, no sabemos exactamente cuál es la lesión culpable. Uno pensaría que nódulo cálcico es mejor la OCT, debido a que tiene una resolución mejor y debido a que la OCT puede diferenciar claramente el tipo de nódulo, mientras que el IBUS de 20 o de 40 MHz no puede hacer eso. El IBUS de 60 MHz no estamos seguros si puede o no puede, pero uno pensaría que debido a la mejor resolución, la OCT puede hacer una identificación más expedita. Lo otro es que se ha dicho varias veces, la OCT puede medir el grosor del calcio. Sin embargo, este estudio es bien interesante del doctor Saita, donde nos muestra que él encontró, aquí vemos la curva ROC, en este lado, aquí vemos la curva ROC, y él encontró que después de este punto de corte de 893, es decir, cuando el calcio es más grueso de esto, la probabilidad de poder medir el grosor del calcio disminuye. Es decir, uno puede ver el calcio y puede ver el borde, primer borde, el más superficial, pero el borde posterior es más difícil, y o sea, no es que sea más difícil, sino que no se puede ver cuando, y la probabilidad aumenta cuando el calcio es más grueso que esto, más grueso de 8,93. Y aquí vemos la correlación que hubo entre el calcio detectado por tomografía y el calcio en histología, y vemos que la correlación es casi perfecta con un R cuadrado de 0,97. ¿Qué es calcio superficial y qué es calcio profundo? Hay muchas definiciones, aquí traigo varias que me he tropezado. Las primeras son con IBUS, pero se puede aplicar también para OCT. Básicamente lo que dice esta publicación es que si el calcio está más cerca del lumen, entonces es superficial, y en este caso, si está más cerca de la media o de la íntima, pues es profundo. Esta otra definición lo que dice es que uno, digamos, mira el total de la longitud o del grosor desde la media hasta el lumen, incluyendo la placa, y divide eso en dos mitades. Y si el calcio está en la primera mitad, en la mitad más superficial, pues es calcio superficial, y si el calcio está en la mitad más profunda, pues es calcio profundo. Sin embargo, hay más definiciones. Por ejemplo, esta del doctor Wenshuai Ma es una publicación reciente donde él clasifica el calcio en superficial cuando la distancia entre el lumen y el calcio es menos de 100 micrones, y calcio profundo cuando es mayor a 100 micrones. También se ha clasificado el calcio superficial en dos. El doctor Ong clasifica el superficial menos de 65 y superficial menos de 100.
Y también se han encontrado algunas descripciones que son más, valga la redundancia, descriptivas. Entonces, por ejemplo, este dice que se considera que es calcio superficial cuando no hay una capa fibrótica o es muy delgada. Y usualmente la profundidad del calcio es medible y calcio es profundo cuando es una lesión que no es intraluminal y ahí se encuentra una capa fibrosa gruesa. Las lesiones por OCT que se han descrito, digamos, en general se trata de emular un poco lo que se ha descrito en patología. Entonces, por ejemplo, la lesión más pequeña que se ha descrito es la microcalcificación y se habla de esto cuando hay un calcio, un arco de menos de 22.5 y una longitud de menos de 1 milímetro. Si vemos cómo es la definición en patología, vemos que la definición en patología dice que es de cuando hay un calcio que es de 0.5 a 15 micras. Si uno ve la resolución de la OCT es de más de 10 micras, de manera que si uno digamos, se guiara por esto, muchas de las lesiones de patología en esta microcalcificación no serían visibles por OCT. La siguiente que se considera en OCT es la calcificación digamos, en puntos o parchada, en la cual se define como un arco de calcio menos de 90 con una longitud de menos de 4 milímetros y posteriormente se habla de las placas o hojas de calcio superficial y luego los nódulos. Si uno mira cómo es en patología después de la microcalcificación nos hablan de la calcificación confluyente o en puntos y va de 15 micras a 1 milímetro. Posteriormente nos hablan de una calcificación fragmentada que nunca he oído que se mencione por OCT y posteriormente sí la placa fibrocálcica y calcificación en hojas o en placas y luego el nódulo. También se ha utilizado esta nomenclatura para referirse al calcio como macrocalcificaciones, calcificación en sábanas o también se ha utilizado grandes depósitos de calcio para referirse a estas lesiones que tienen una longitud máxima de 4 milímetros y un arco de 90 grados. En la patología lo que vemos, esto no corresponde a esto, es otro paciente distinto, pero básicamente la traje para darnos como una perspectiva de qué es lo que uno podría esperar ver en la OCT. Entonces aquí se ve claramente el calcio en la patología, aquí arriba y aquí abajo, bajo la luz polarizada. No se alcanza a ver muy bien, pero hay unas flechas azules y lo que muestran esas flechas azules es el colágeno. Y se atribuye a este colágeno la fortaleza que tienen estas placas y digamos que de alguna forma la presencia de colágeno distingue del nódulo cálcico que no tiene colágeno. A pesar de que la nomenclatura no es exactamente la misma, sí se han hecho estudios como este del doctor Saita del 2017, en donde se ha hecho una validación de lo que se ve por OCT con patología, con histopatología. Entonces, por ejemplo, aquí se validó este tipo de lesiones superficiales, en donde pues, se comprueba aquí en la histopatología también calcio superficial, calcio profundo acá, aquí lesiones punteadas calcificadas y aquí el nódulo eruptivo cálcico. Los nódulos cálcicos se dividen básicamente en eruptivos y no eruptivos. Esta patología no corresponde con esto, es solamente también como para darnos un poquito de perspectiva, de entender qué podemos encontrar cuando uno ve la imagen de OCT. Entonces, en patología, en el nódulo no eruptivo, se ve que está cubierto por una capa fibrosa gruesa y aquí pues uno ve que hay una capa fibrosa intacta, mientras que el nódulo eruptivo pues se ve que la capa fibrosa está delgada o erosionada y aquí, incluso aquí en patología se ve un trombo, aquí en la OCT pues usualmente lo que se ven son como estos pequeños pedazos de calcio eh, y no hay una capa fibrosa gruesa como sí se ve acá. También es importante que no hay como una nomenclatura uniforme, al menos hasta ahora, y estas lesiones se han llamado de forma distinta. Por ejemplo, el calcio no eruptivo se le ha llamado también el nódulo calcio curado, se le ha llamado también calcificación nodular, protrusión calcificada. De igual forma, el eruptivo a veces se le dice solamente calcio, nódulo cálcico. Este diagrama es como para entender un poco mejor qué hay por dentro del nódulo cálcico, en este caso el eruptivo. Aquí vemos que la capa de fibrina es delgada y, mejor dicho, está ausente en este caso del nódulo eruptivo y por dentro pues tiene el core necrótico, tiene calcio, tiene cristales de colesterol, fibrina, tiene plaquetas. Mientras que en el no eruptivo se ve una capa fibrosa gruesa y se ve, pues no hay fibrina, no hay plaquetas y se ve solamente el core necrótico
y pedacitos, llamémoslo así, pedacitos de calcio en ambos. ¿Cuál es la importancia de diferenciar un nódulo del otro? La importancia es la siguiente, o sea, aquí en esta imagen A2 vemos un nódulo eruptivo y en la B2 vemos cómo se comporta después del implantado del stent. Y vemos que hay una expansión bastante importante y se ha formado casi un círculo aquí, una expansión, digamos, llamémosla adecuada. En este nódulo no eruptivo, pues se puso el stent también, pero uno alcanza a ver que todavía persiste aquí una forma de D, la expansión fue menor, digamos, visualmente, no sabemos el área, pero visualmente se ve que es menos. Entonces uno esperaría que este tipo de nódulo le fuera mejor, tuviera un mejor pronóstico, pero los resultados del doctor Saito es algo contraintuitivo en el sentido que nos muestra que este nódulo eruptivo que tuvo más área después en el posimplante de stent tiene un peor pronóstico con una incidencia acumulativa de tasa de falla del vaso diana mayor que en el nódulo no eruptivo. También es importante diferenciar esto, estos dos son nódulos, pero este no lo es y en principio uno le parece que son como parecidos. Esto se ha llamado calcio denso que protruye y también se le ha llamado calcio que protruye de forma aislada y la diferencia básicamente es la atenuación. Este tiene mucha atenuación, no deja ver nada de lo que hay por detrás, mientras que la atenuación es menor, inclusive aquí se puede ver la media detrás de él. Los nódulos se pueden, basado en la forma como se expanden, se pueden clasificar más todavía. En este estudio lo que hicieron fue ver cómo se comportaban los nódulos luego de la litotripsia, ¿no? Entonces, después de la litotripsia, aquí vemos los nódulos eruptivos eran 16 y de los 16 todos pudieron ser deformados, es decir, aquí vemos cómo se veía antes, luego de la litotripsia y aquí cómo quedó muy bien expandido, es decir, tuvo una expansión concéntrica. Sin embargo, los nódulos no eruptivos, algunos pudieron ser deformados, pero otros no pudieron ser deformados a pesar de la IBL. Entonces, en este estudio, 20 de 31 nódulos pudieron ser deformados y en este caso, aunque era un nódulo no eruptivo, también se obtuvo una expansión concéntrica. Sin embargo, el 35% de los nódulos no eruptivos no pudieron ser deformados y pues vemos aquí el resultado como hay una expansión excéntrica del stem. Esto rápidamente es para mostrar que aunque estos son los mismos autores del estudio anterior y ellos, aunque la clasificación del nódulo deformado o no deformado la hicieron con IBL, ellos en el algoritmo proponen que una vez identificado el nódulo simplemente se pruebe, llamemos, con un balón NSI 1 a 1 y se haga un inflado a alta presión. Si el nódulo se deforma, pues ya es deformable, ya se puede poner un stent medicado. Si no hay expansión o es parcial, pues ahí sí se completa o se sigue, digamos, en la preparación de la lesión. Esa es la siguiente. Esto es para mostrarles que de estas tres morfologías que hemos hablado hoy aquí, del nódulo calcificado eruptivo, las sábanas de calcio y el nódulo no eruptivo, que en este estudio se llamó como protrusión calcificada, ambos en OCT el doctor Sugiyama describió que las tres variedades pueden producir síndrome coronario agudo. Vale la pena reflexionar que por patología solamente el nódulo eruptivo se ha descrito como que puede producir síndrome coronario agudo. Incluso los patólogos dicen que esta protrusión calcificada o el nódulo no eruptivo es un observador inocente. Entonces vale la pena de pronto tener más confirmación de si en realidad estas tres morfologías pueden desencadenar síndrome coronario agudo. Finalmente, para terminar, traigo este metaanálisis reciente del 2024 donde muestra que el IBUS o la tomografía de coherencia óptica versus la angiografía disminuye en un 45% la muerte de toda causa y un 25% la muerte de causa cardiovascular. Muchas gracias.